Estamos presenciando el colapso definitivo y sin retorno de la defensa ucraniana en el corazón del Donbass. Lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, en el eje crítico de Dimitrov y Rodinsky, no es una simple maniobra táctica más en el mapa. Es una auténtica carnicería de acero y fuego que acaba de reescribir la geografía de la guerra en Europa del Este. Mientras los medios occidentales intentan desesperadamente desviar la atención hacia incidentes aislados en el Mar Negro, nuestros satélites y fuentes directas sobre el terreno nos confirman lo impensable. Lo que nadie en Kiev quiere admitir en una ruptura operativa de tal magnitud que ha dejado a las agrupaciones ucranianas al borde de la aniquilación total en este sector. Las líneas de suministro han sido cortadas y el pánico comienza a apoderarse de la radiofrecuencia enemiga. Hoy, en conflicto militar, destapamos la verdad incómoda a la maniobra de cerco que ha pulverizado las líneas defensivas en Krasny Liman, avanzando distancias que no veíamos en meses. ¿Y por qué las próximas 12 horas son una sentencia de muerte para las guarniciones que han quedado atrapadas en la bolsa de Mornahar? Prepárate, porque lo que vas a ver hoy sobre la deserción masiva y el caos absoluto en las trincheras no te lo contarán en la televisión convencional. Bienvenidos nuevamente a la primera línea de la información, estrategas de conflicto militar. Soy su analista y hoy vamos a desmenuzar el informe operativo del día 10 de diciembre de 2025. La niebla de guerra es densa y confusa para la mayoría, pero los datos que nos llegan a la mesa de redacción son cristalinos y absolutamente aterradores para el mando central de Kiev. Si recuerdan, ayer advertimos en este mismo canal sobre la acumulación inusual de blindados y la saturación de artillería pesada en los flancos de Krasnoarmeysk. Hoy, esa predicción se ha convertido en una pesadilla logística para las Fuerzas Armadas ucranianas. La situación ha escalado de crítica a catastrófica en cuestión de horas. No estamos hablando de escaramuzas aisladas o intercambios de disparos rutinarios. Estamos hablando de un efecto dominó devastador, donde la caída de una posición clave en Rodinsky ha desencadenado el colapso estructural de todo el sector defensivo. Vamos directo al terreno. Abran bien los ojos, porque el mapa se está tiñendo de rojo, y la iniciativa rusa es, en este momento, imparable. Comenzamos nuestro análisis en el epicentro del desastre para las fuerzas de Kiev, el conglomerado urbano de Dimitrov y Rodinsky, situados estratégicamente al norte de la ya cercada ciudad de Myrnarad. Aquí es donde la guerra de maniobras ha terminado y ha dado paso a una operación de limpieza sistemática y brutal. El asalto ruso comenzó con una preparación de artillería masiva al amanecer, utilizando sistemas termobáricos para ablandar las fortificaciones, seguida inmediatamente de una penetración de infantería de asalto que ha logrado resultados devastadores. En el sector específico de Dimitrov, las Fuerzas Armadas rusas no solo han roto la primera línea de defensa, sino que han avanzado 1.5 kilómetros directamente hacia la zona residencial, tomando posiciones firmes en el centro mismo de la ciudad. Para que entiendan la gravedad, no están en las afueras, están dentro. Imaginen la intensidad del combate urbano casa por casa. La posición avanzada rusa se ha establecido en el edificio de una institución social clave, un punto alto que domina el sector. Y aunque esta posición está bajo fuego desesperado de las unidades ucranianas remanentes que intentan desalojarlos, la bandera rusa ya ondea en el centro, señalando el fin del control ucraniano en la zona. Pero la verdadera catástrofe, el punto de quiebre psicológico para Ucrania, está ocurriendo en Rodinsky. Tras capturar la Mayo Ere parte de la ciudad, las tropas rusas han consolidado sus posiciones en los edificios de las zonas este y central, convirtiéndolos en fortalezas inexpugnables. Desde allí, han lanzado una ofensiva coordinada hacia el noroeste, limpiando un área de avance de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. En términos de combate urbano denso, 2 kilómetros cuadrados en un día es una enormidad. Es una velocidad de colapso que indica que el enemigo ha dejado de combatir organizadamente. Observen esta maniobra de flanqueo en sus pantallas. No es un error táctico. Es una trampa mortal diseñada milimétricamente para cortar cualquier ruta de escape desde las fuerzas ucranianas. Atrapadas en esta red, están intentando contraatacar en pequeños grupos desorganizados, lo cual es una táctica suicida ante la superioridad aérea rusa. Los drones de reconocimiento y ataque están cazando a estos militantes en retirada, destruyéndolos antes de que puedan siquiera posicionarse para devolver el fuego. La densidad del fuego en este kilómetro cuadrado no tiene precedentes. Se está pulverizando cualquier intento de resistencia. Rodinsky está cayendo, y con ella,
se apaga la esperanza de sostener el frente central. Si te está impactando la velocidad de estos avances y valoras un análisis sin censura que te muestra la realidad del frente, dale un me gusta al video ahora mismo, suscríbete y compártelo hasta con la abuelita. Esto a ti no te cuesta nada y solo un clic, pero para nosotros es vital para vencer al algoritmo y seguir trayéndote la verdad. Sin más, sigamos, porque lo que pasa en el norte es aún más sorprendente. Pero si creen que el centro es un caos, miren lo que está ocurriendo en el eje de Krasny-Liman-Kyiv. La estática guerra de posiciones ha terminado abruptamente en una ofensiva relámpago que ha tomado por sorpresa a los analistas de la OTAN. Las Fuerzas Armadas rusas han avanzado nada menos que 4.5 kilómetros por el flanco norte. Repito el dato para que se entienda la magnitud. Han 4.5 kilómetros en un solo día de combate. En la guerra moderna de trincheras, esto equivale a correr un maratón. Las unidades de asalto han tomado nuevas posiciones en la zona residencial al oeste de la aldea de Yarovaya, a pesar del intenso bombardeo de la artillería ucraniana, que intenta frenar la marea desesperadamente. La línea defensiva se ha roto en múltiples puntos. Esto indica un agotamiento total de las reservas ucranianas en la zona. Simplemente no tienen hombres para cubrir la brecha y el frente se ha abierto de par en par. Simultáneamente, viajamos al frente sur, en el asalto a Holiopoli. La situación aquí es igualmente crítica para los defensores. Las tropas rusas han ocupado los edificios agrícolas estratégicos en la entrada norte de la ciudad, ampliando su zona de control en las afueras a más de 1 kilómetro a lo largo del frente. No subestimen este avance. Guillaipole ha sido una fortaleza durante años. Que Rusia esté tomando los complejos agrícolas significa que están desmantelando el perímetro defensivo exterior. Es una guerra de desgaste puro, una partida de ajedrez jugada con misiles y asaltos de infantería metódicos, que está empujando a los defensores hacia el interior urbano, donde serán cercados. Y por último, en este bloque, no podemos ignorar el sector de Kupiansk, en el eje de Vorek-Naya-Komanka, una posición avanzada rusa en la orilla occidental del río Askol. Fue atacada, sí, pero la respuesta rusa fue contundente y desproporcionada. Lanzaron un contraataque inmediato que resultó en un avance de más de 1.5 kilómetros cerca de Komenka. Las tropas rusas han tomado posiciones al oeste de la aldea, consolidando cabezas de puente que amenazan con colapsar toda la logística ucraniana en la región. El silencio de los radares ucranianos y la falta de respuesta coordinada en estos tres frentes distintos, norte, sur y este, al mismo tiempo, sugiere fuertemente que el mando central, en Kiev, ha perdido el control efectivo de sus unidades periféricas. Están ciegos y están siendo golpeados desde todas las direcciones. Mientras los soldados luchan y mueren en el barro y el hormigón, se destapa la podredumbre interna que está carcomiendo los cimientos del ejército ucraniano. Según un informe devastador y revelador, publicado por la cadena Al Jazeera, estamos ante un récord histórico de deserciones. El titular es escalofriante: medio país en fuga. Las cifras oficiales del gobierno hablan de 235.000 desertores, pero los analistas independientes sabemos que la cifra real es mucho mayor. Escuchen el testimonio de Timofey, un oficinista de Kiev de 36 años, forzado a combatir a NE, ha desertado 2 veces. ¿Por qué? Porque la realidad en el frente es insostenible. Él sabe, como lo saben todos, que ser enviado a la línea cero hoy es una sentencia de muerte automática. Los comandantes ucranianos, ante la falta de personal, están enviando a hombres sin entrenamiento a las llamadas tropas de asalto solo para ganar tiempo, usándolos como carne de cañón para frenar los tanques rusos. Como dice el propio desertor en la entrevista, no les importa que no sobreviva al primer ataque. La situación es tan grave que los centros de entrenamiento en Ucrania ahora parecen prisiones de máxima seguridad, rodeados de muros de hormigón de 3 metros y coronados con alambre de púas. Pero escuchen bien, estos muros no son para protegerse de los rusos, son para evitar que sus propios reclutas escapen antes de ser enviados al matadero. Esta crisis de moral agrava la catastrófica escasez de personal y explica perfectamente por qué las líneas en Krasny, Liman y Rodinsky se están disolviendo como azucarillos en el agua. Nadie quiere morir por una causa perdida. Ante esta desesperación absoluta en tierra, el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, ha recurrido a tácticas de terrorismo en el mar. Han lanzado un nuevo ataque con sistemas de defensa aérea contra el petrolero Deshon en el mar Negro. Este buque, que navega bajo bandera gambiana y es parte de la llamada flota
en la sombra que transporta energía rusa. Fue atacado rumbo al puerto de Novorossiysk. Es el cuarto intento de este tipo. Kiev busca provocar una crisis energética o un desastre ambiental como último recurso desesperado, ya que en el campo de batalla convencional, la derrota es inminente. Sin embargo, deben tener cuidado en las amenazas de represalia de Rusia, siguen acumulándose. Y cuando llegue la respuesta a estos ataques a la infraestructura civil global, será asimétrica y devastadora. Basado en mi experiencia de 5 años, analizando la doctrina militar del Estado Mayor ruso y los patrones de asalto actuales, lo que veremos mañana es inevitable. Les pido que no miren hacia Kupiansk en las próximas horas. Eso es una maniobra de fijación para distraer reservas. El verdadero golpe final, el golpe de gracia, vendrá en el sector de Mernaha y Rodinsky. La toma de los edificios centrales en Rodinsky y el avance de 2 kilómetros cuadrados que hemos reportado hoy no son casualidad ni suerte. Rusia está cerrando la tapa de la caldera. Es una operación de libro de texto. Si el mando ucraniano no da la orden de retirar sus tropas de Mornarad en las próximas 12 horas, algo que políticamente Zelensky no permitirá por orgullo, presenciaremos el Mayo R cerco militar y la Mayo R rendición masiva desde la caída de Mariupol. Las condiciones están dadas para una catástrofe operativa total, con la infantería rusa ya combatiendo dentro de las zonas residenciales de Dimitrov y controlando las alturas en las afueras. Cualquier intento de suministro o evacuación de heridos ucranianos será destruido por el fuego cruzado. Las carreteras están cortadas o bajo control de fuego. Estimos a horas, quizás minutos, de ver la liquidación total de esta bolsa y el colapso de todo el frente oriental. La guerra ha entrado en una fase terminal en el Donbass. La pregunta que les dejo hoy es cruda y directa, y quiero ver sus respuestas en la caja de comentarios. Viendo el colapso acelerado de las defensas en Rodinsky y las cifras escandalosas de deserción masiva, ¿creen que el ejército ucraniano colapsará físicamente por falta de hombres antes de que termine el invierno? ¿O veremos un golpe de estado interno en Kiev ante la negativa de retirarse y salvar vidas? Los leo atentamente. Siempre se genera un debate de alto nivel allí abajo, y me interesa mucho su opinión experta. No olviden que la guerra no duerme, y nosotros tampoco. Suscríbanse y activen la campana, porque si mañana rompen el frente definitivamente, conflicto militar será el primero en mostrárselo con los mapas sobre la mesa. Hasta el próximo informe.